Buenos días. ¿Empezamos? ¿Estamos todas? ¿Sí? ¿Preparadas las personas? Adelante, comenzamos. Gracias. Sí, pues el Hola. punto primero del orden del día es aprobar la declaración de urgencia de la convocatoria de esta sesión. Unanimidad. Hay unanimidad, supongo. Unanimidad. El punto 2 es estudio, informe o consulta de asuntos que se someten a la decisión del Pleno, que es la aprobación provisional de modificación de distintas ordenanzas fiscales, que son los puntos del 2.1 al 2.10. Disculpe, secretario, yo le pediría al presidente un par de minutos para aclarar unas cuestiones de procedimiento. Sí, lo más rápido posible. Adelante, por favor. Sí, mire, con la aprobación de la Ley de Capitalidad es verdad que se modifica la tramitación de las ordenanzas fiscales y es verdad que hay como un poco de conflicto, ¿no?, entre la Ley de Bases, la Ley de Capitalidad. Yo sé que hay un informe del secretario, pero me gustaría que el presidente nos explicase la tramitación. Y sobre todo porque el Partido Popular, como ustedes saben, ya lo anunciamos el día que aprobaron ustedes las ordenanzas fiscales, dijimos que para nosotros la plusvalía era esencial en estas ordenanzas fiscales. Y le dijimos al Gobierno que a ver si era capaz de abrir la ordenanza de la plusvalía para poder iniciar el debate de la modificación de esa ordenanza. No se ha abierto y, por tanto, el Partido Popular nos hemos visto obligados a presentar una proposición normativa para modificar la ordenanza de plusvalía. Y, claro, la tramitación de una proposición normativa con la Ley de Capitalidad vigente también se ve alterada. Entonces, a mí me gustaría que el presidente de la comisión hoy aquí nos dijese cómo va a tramitar, si va a tramitarla conforme a la Ley de Capitalidad, la proposición normativa, o qué es lo que piensa hacer. Y, sobre todo, al presidente me gustaría preguntarle si, porque esto es una cuestión de voluntad política, la podrá traer la proposición normativa conforme dice la Ley de Capitalidad a la Comisión de Hacienda del día 19 de octubre. Gracias. Gracias, señor Navarro. No es un objeto de discusión de esta comisión, pero no importa, está bien, la pregunta tiene su interés. Ya sabe que el artículo 48.4, si no recuerdo mal, es la que regula cómo se hacen estas cosas. Usted sabe perfectamente hace un mes o más de un mes que no habíamos abierto el debate de la plusvalía. Se tramitará conforme a la norma, que si recuerdo bien dice que primero tiene que tener los informes preceptivos de la gestión tributaria y también de intervención, después someterse a un mínimo de 30 días de exposición pública y después venir a la primera comisión ordinaria de Economía y Cultura, la que pueda llegar con todos esos informes preceptivos y las posibles sugerencias o reclamaciones que pudiera haber en el periodo de exposición pública. Después de eso, cuando no hemos abierto el debate es porque saben perfectamente que hace 3 años, en la mayoría de los casos, por acuerdos de los grupos progresistas y el apoyo de Ciudadanos, en muchos casos ha habido una reducción constante y paulatina cada año en el cobro de plusvalías, porque ha habido un aumento paulatino en cada año, por los mismos motivos, en las bonificaciones, que ahora mismo se están bonificando las plusvalías hasta el 95% en algunos casos y que no vamos a bonificarlas, en principio, a partir de un valor del suelo de 150.000 euros, que son un poco más de 300 y pico inmuebles en la ciudad, un 1,3%. Eso sería un poco hasta violar el principio de la progresividad que santifica laicamente el artículo 31 de la Constitución. Así que vendrá la comisión ordinaria cuando todos los trámites hayan sido cumplidos y en ese momento se producirá el debate de la plusvalía. Porque cuando se enfrentan los debates de ordenanzas, como es el caso de hoy, hay que hacerlo con una visión de conjunto. Y ustedes saben que hay 17 millones de euros menos ingresados a la caja común del ayuntamiento por bonificaciones, porque estamos bonificando hasta el 95% desde el mes de abril, desde ya casi un año, muchas de las plusvalías en esta ciudad, a la inmensa mayoría en su primera vivienda. Este debate se producirá conforme a la ley, como digo. Gracias. Una cuestión, señor Rivales. Yo le preguntaba por el procedimiento exclusivamente, luego ya se debatirá y cada grupo tendrá su posición política, que es absolutamente respetable. Usted ha dicho los 30 días, yo creo que no es correcto. Es decir, primero la tiene que traer usted a dictaminar a la comisión. La tendrá que traer a dictaminar, efectivamente, con los informes preceptivos. La información pública, señor Rivas, es posterior. Es decir, la proposición normativa tiene que venir a la Comisión de Hacienda para que debatir y votar. Y una vez que se debate y se vota, se abre el periodo de información pública.
Mi pregunta es, si el 19 de octubre usted tiene los informes de gestión tributaria y de intervención, ¿usted traerá la proposición normativa de plusvalía mortis causa que presenta el Partido Popular? Gracias. He dicho exactamente eso. Cuando todos los informes de gestión tributaria y de intervención estén disponibles, vendrá a ser debatida. Exactamente eso he dicho, sí. Seguimos el orden del día. Les propongo, bueno, como el año pasado y el anterior, quiero recordar, un turno inicial de 5 minutos para que cada grupo defienda su posición o los votos particulares presentados y un segundo turno de unos 3 minutos para fijar posición de voto. En principio, ¿les parece? Señor Asensio, señor Trives, señora Navarro, señora Fernández, ¿sí? Eso hacemos entonces, ¿sí? Bien. Bueno, está todo dicho. Yo creo que además todo el mundo lo sabe, fundamentalmente las personas presentes en la sala y también cada grupo lo que opina el resto de grupos. La revisión catastral que se hizo en el año 2012 y que entró en vigor en enero del año 2013 supuso un varapalo tremendo para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que pagan por su vivienda, que somos la mayoría, más del 80% de los habitantes de la ciudad tenemos una vivienda a medias con el banco o en propiedad. Esto ocurrió además en plena crisis y el momento más álgido de los desahucios y de los niveles de paro en España. Quiero recordar 3 ejemplos porque me gusta que no se olviden. Por ejemplo, calle Leiva, recientemente reformada, por cierto, en el barrio Oliver, subió por culpa de este catastrazo del Gobierno de España hasta un 134% su valor. O la calle Sobrarbe, en el Arrabal, un 128%. O la calle Miguel Servet, un 110%. O la avenida Pablo Gargallo, un 108%. O la calle Juan Moneva, un 244%, por culpa de ese catastrazo de 2012. Con lo que proponemos este año como Gobierno, en consonancia con lo que hemos hecho, de acuerdo casi siempre en los grupos progresistas, con las ordenanzas fiscales y el IBI fundamentalmente, es bajar el tipo en el modo en que lo puede hacer un ayuntamiento. Esto supone una enorme rebaja del IBI de la casi totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Proponemos subir entre un 3, bajar entre un 3 y un 12% la categoría general. Proponemos, como saben también, subir más a los inmuebles de mayor valor catastral por el principio básico que, insisto, santifica el artículo 31 de la Constitución de la progresividad, para bajarle el IBI al 98,2% de la población y subírselo a ese 0,2% que tendría inmuebles de más de 800.000 euros, diferentemente al millón que está en vigor hasta ahora, lo cual, en unas veces sí, en otras muchas veces no, supondría una subida, porque al lograr una rebaja generalizada del 7% del valor catastral para todo el mundo, esta rebaja al umbral de 800.000 supondría no que los demás van a pagar más, sino que van a pagar o más o lo mismo que pagaban el año pasado. También saben que proponemos subir el umbral de los garajes o uso almacén a 9 millones para corregir los efectos inesperados del año pasado cuando creamos, como el resto de las ciudades españolas, esta categoría. De este modo quedarían 8 inmuebles dentro de esa categoría. Con todo esto, la propuesta de una bajada del tipo al 0,42, que, insisto, supondrá una bajada de entre un 3 y un 12% para las viviendas, que incluye pequeños locales, pequeños comercios, etcétera, oficinas o comercios o bares en casas de vecinos y vecinas, nos colocaría en la tabla comparativa con las 52 capitales de provincia españolas en la ciudad con el tipo municipal más bajo de todas ellas en España. Insisto que está en consonancia con los objetivos de favorecer a pequeños y medianos negocios, a favorecer a la mayoría, a cobrar menos de quien menos tiene y más de quien más tiene, como casi siempre hemos logrado en buenos términos otros años con los grupos de progreso. Y me gustaría recordar, en términos absolutos numéricos, que Zaragoza tiene 508.038 inmuebles. De ellos se le subiría un poco el IBI, insisto, con este umbral de 800.000 euros de valor catastral a 1.133. Al resto se le bajaría. Esto es el 0,2% de los inmuebles de la ciudad y se le bajaría al 99,8%. Esto supone, como saben, 5 millones menos de ingresos en la ciudad, pero asumible calculadamente, primero porque no tenemos las deudas que teníamos hace unos cuantos años y también porque el aumento de base fiscal por nuevos inmuebles que se van a incorporar en el 2019 permite
más o menos modular esa pérdida de los 5 millones de euros. También han visto que hay otras ordenanzas no de IBI, por ejemplo, la gratuidad o acceso libre a los museos a menores de 16 años, la mayoría, edad escolar obligatoria, saben que la mayoría vienen con los coles o con los centros de secundaria. La bonificación del 65% a los vehículos híbridos con enchufe para que los híbridos o con los coches de emisiones casi cero o cero paguen menos que los contaminantes. Y también que hay que subir el 50% de lo que no se subió el año pasado en el tratamiento de residuos que gestionamos de otros municipios, en un convenio con la Diputación Provincial. El precio real de tonelada son 30 euros, sube a ese precio real, 30 euros, como ya pagamos en esta ciudad, que según ese convenio con la DPZ, en la mayoría de los casos no pagan los vecinos y los municipios, sino la propia Diputación. Yo creo que así cerramos un ciclo de legislatura progresista en materia fiscal, cuyo único objetivo ha sido filosofía política económica pura, mejorar la tributación de la mayoría social, individuos, pequeña y mediana empresa, y gravar grandes patrimonios. Creo que esto es lo que propone la propuesta, esto es lo que supone la propuesta del Gobierno. Gracias, señora Asensio. Sí, pues muchas gracias, señor Ribarés, y muy buenos días a todos y a todas. Bien, yo lo que querría iniciar el debate sobre las ordenanzas fiscales es la diferencia que ha habido con relación a los últimos 2 años al menos. Usted hablaba de que los grupos progresistas habíamos tenido una trayectoria de negociar unas ordenanzas fiscales realmente progresivas para la ciudad, y yo creo que eso ha sido fundamentalmente gracias a que previamente se han debatido esas ordenanzas fiscales y se han podido acordar entre los 3 partidos de la izquierda antes de traerlas a su debate y votos particulares en comisión. Esta vez no ha sido así. Y ya lo siento, es verdad que toda la decisión del 9F ha enfangado prácticamente todas las relaciones políticas en este ayuntamiento, y espero que no pueda ser tarde para otros asuntos. Pero desgraciadamente con las ordenanzas fiscales nos hemos encontrado con la propuesta del Gobierno, y la única opción de mejorarlas, lógicamente, es a través de este procedimiento de votos particulares, que por cierto es lo que vamos a hacer. Porque es verdad que son unas propuestas que nos trae el Gobierno de la ciudad, sobre todo en materia del IBI, que creo que son interesantes. Rebajar un 6% de media el IBI a los zaragozanos creo que es una propuesta interesante, pero puede ser claramente mejorable. Y eso es lo que va a hacer Chunta Aragonesista a través de sus votos particulares que explicaremos ahora. No obstante, una cuestión. Usted no ha comentado un elemento que yo creo que es clave y que merece la pena que lo debatamos en esta comisión. Su propuesta está condicionada a que haya presupuestos del Estado en 2019. Esto es un elemento clave, que usted parece que ha pasado de puntillas, pero esa revisión que pedimos de los valores catastrales y que el catastro ya ha fijado, que ha considerado que se puede gravar con un 7% menos el coeficiente que se aplica en los valores de la ciudad, depende en este momento de que el año que viene haya presupuestos del Estado o no haya. Y es verdad que la situación política, el panorama político está como está. Está en una situación de alarmante debilidad. Pero bueno, es el contexto, es el ámbito en el que nos toca movernos y asumimos esa situación de inestabilidad política en muchos ámbitos. Desde luego confío en que haya presupuestos, porque como bien decía usted, la única forma de paliar el catastrazo, el sablazo que nos metió a todos los zaragozanos el Partido Popular en 2012, la única forma de bajar ese catastrazo precisamente es con esta revisión de los valores que la Dirección General del Catastro ha concedido a este ayuntamiento y a 1.150 ayuntamientos más, que es importante decirlo. Con relación a las ordenanzas fiscales, antes, y sobre todo por centrarme en la Madre del Cordero, en la gran propuesta de modificación del IBI, decía que es verdad que la propuesta del Gobierno de la ciudad es una propuesta interesante, pero a nuestro juicio creo que es tímida. Es tímida, señor Ribarés, y creo que podemos avanzar mucho más en lo que es la rebaja de los impuestos a los zaragozanos y avanzar en el camino de la equidad fiscal. Y eso pretende Chunta Aragonesista. El primer voto particular que presenta Chunta Aragonesista quiere bajar aún más el recibo a los zaragozanos, y lo podemos hacer. Y queremos llegar hasta el 8% de rebaja. Por eso planteamos reducir el tipo de gravamen hasta el 0,4195. Es el momento de hacerlo. La situación económica del ayuntamiento a 2018 no tiene nada que ver con la de años atrás. Es una situación económica mucho más saneada y tampoco tenemos una situación de crisis tan galopante como había años atrás. Es el momento de que el ayuntamiento pueda hacer un esfuerzo bajando la presión fiscal, el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer los hogares, los zaragozanos, y eso sí, seguir en la senda de los últimos años. Que esto sea más justo, más equitativo. Y la forma de hacerlo es que quienes tienen más posibilidades de contribuir
puedan aportar más en materia del IBI. Por eso nuestro voto de rebajar el IBI general, el IBI que pagamos todos por contribución urbana, esté condicionado a tocar los límites del umbral de valor catastral para el IBI diferenciado. Por eso planteamos que, además de los usos comerciales, de los usos de oficina, ese umbral que estaba fijado en el 1.000.000 de euros baje hasta los 800.000 euros, también precisamente para las empresas industriales. Para las grandes industrias, porque la propuesta que está haciendo Chunta Aragonesista de bajar el IBI un 8% nos afecta a todos los que tenemos una vivienda, a toda la gente de a pie, a todos los curritos, a toda la gente normal, pero también afecta a las pymes, a los comercios, a los autónomos, a la pequeña empresa, a la gente que evidentemente genera riqueza y genera empleo. Mientras que yo creo que las grandes empresas, no estoy diciendo que se les tenga que incrementar la presión fiscal con esta medida, pero sí que al menos sigan contribuyendo en la misma medida que lo venían haciendo antes de esta revisión de valores catastrales. Por eso estamos planteando ese voto particular con relación al IBI. Porque, señor Ribarés, se puede avanzar, se puede seguir rebajando el IBI a los zaragozanos y además seguir avanzando en la equidad y en la progresividad fiscal. Y luego presentamos otro voto particular, que tiene que ver con el impuesto de circulación. Ahí sí que hacemos una apuesta muy clara por la sostenibilidad y, sobre todo, por un modelo de movilidad que sea más eficiente y menos contaminante desde el punto de vista energético. Planteamos un voto particular que consiste en incrementar las bonificaciones de los vehículos híbridos y también el tiempo sobre el cual se puede aplicar esa bonificación, ampliándolo a los 6 años desde su fecha de matriculación. Les he entregado a todos los grupos una modificación sobre el voto particular, que espero evidentemente que cuente con el voto favorable de todos ustedes, para incrementar el porcentaje de la bonificación de los vehículos híbridos enchufables hasta el 75% y ampliar, lógicamente, el periodo de disfrute de los 4 años actuales a los 6 años desde la fecha de la matriculación de este tipo de vehículos. Gracias, señora Asensio. Señora Fernández. Sí, muchas gracias, señor consejero. Buenos días a todos. Bueno, un año más, Ciudadanos y Zaragoza en Común volvemos a discrepar en un punto, simplemente en el proyecto de ordenanzas fiscales, que es en la subida de los impuestos al tejido productivo. Repetimos desde que entramos en el consistorio y así cerraremos el ciclo, como bien decía usted, diciendo que para Ciudadanos las ordenanzas fiscales no son simplemente una herramienta de recaudación, sino que deberían ser también un mecanismo para fomentar la reactivación económica y para promover el empleo. Y creemos que deberían formar parte, junto con otras decisiones a nivel de infraestructuras, de servicios públicos, deberían formar parte de un plan para hacer de nuestra ciudad una ciudad atractiva para empresas e inversiones. Hemos presentado varias iniciativas en este sentido, pero a pesar de ser aprobadas, pues bueno, aquí nos quedamos. Creemos, desde luego, que cada administración debe empeñarse en esta tarea en la medida de sus competencias y de sus posibilidades, y esta es una de las oportunidades que tenemos en el caso del consistorio del ayuntamiento a la hora de trabajar por este objetivo, y creemos un año más que ha sido una oportunidad perdida porque, de nuevo, no han abierto ustedes la ordenanza relativa al impuesto de actividades económicas ni en la de la plusvalía, más allá de los casos de mortis causa, que desde luego nosotros, ya lo ha reconocido y se lo agradezco al consejero, hemos votado siempre a favor de esas mejoras. La realidad también es que seguimos cobrando el tipo impositivo más alto que permite la ley nacional. Y, obviamente, al no abrir esas ordenanzas, pues no hemos podido hacer propuestas en este sentido, en este conjunto de modificaciones que hoy entiendo que saldrán adelante. Además, como le decía, en lo que no coincidimos siempre es en la propuesta que hacen de elevar el IBI para una parte del tejido empresarial zaragozano, con esos usos diferenciados de oficinas y comercios, bajando el umbral del 1.000.000 a 800.000 euros. Ustedes acostumbran, pues eso, a hablar de ricos, de millonarios, pero la realidad es que esa subida de IBI al final tiene repercusión en esas oficinas, en esos comercios. Al final hay puestos de trabajo que muchas veces el incremento de gastos acaba repercutiéndose directamente en los trabajadores y, si no, en el negocio como tal, con lo cual esas cifras acaban afectando a nuestra economía. Por eso, entre otras cosas, nuestros votos recogen el mantenimiento de los tipos de comercio y oficinas en 1.000.000 de euros, porque estamos hablando, señor Ribarés, de empresas a las que en 2017 Zaragoza en Común, con el apoyo de PSOE y Chunta, le subieron los impuestos un 15% y en 2018 un 5% más allá además
de las subidas que les supone directamente el catastrazo del que ya hemos hablado, del 2013. El año pasado también nosotros ya no apoyamos la creación del tipo diferenciado para el uso de almacenes, porque, como bien decíamos, tanto el Partido Popular como nosotros al final acababa afectando a propietarios de garajes que lo único que tenían era un registro mancomunado de su propiedad. Usted nos lo negó por activo y por pasivo, esto no va a ocurrir, esto no va a afectar, no va a afectar. Acabó afectando. Hablábamos hace 2 comisiones de que habíamos recaudado 1,5 millones de euros en este sentido, que ahora de alguna manera intentan remedar, pero bueno, si el año pasado cuando les decíamos que iba a afectar nos lo negaban, no sé por qué ahora deberíamos creernos sus cálculos con ese umbral, y nosotros, Ciudadanos, igual que el año pasado, solicitamos retirar ese tipo diferenciado para los almacenes. También quiero destacar el tema sobre la revisión de los valores catastrales. Usted se sigue apoyando en la reducción de ese 7% que pidió el Ayuntamiento. Ciudadanos también nos hemos manifestado a favor de pedir esa revisión de los valores catastrales una vez que pasaron los 5 años de entrada en vigor del catastrazo, pero la realidad es que es verdad que depende de los presupuestos generales del Estado. Y, sinceramente, señor Rivares, yo no sé si ha visto usted cómo estamos a nivel nacional, pero, desde luego, acabamos de pasar este lunes, el 1 de octubre, y no tengo yo muy claro que tengamos esos presupuestos generales del Estado realmente aprobados. Queda la vía del decreto también, que decía el señor Asensio, falta la vía del decreto, que es como se aprobó el año pasado. Pero bueno, también el Gobierno de Pedro Sánchez está también recurriendo. Hoy leíamos al Tribunal Constitucional la Ley de Derechos Históricos de Aragonesa, con lo cual no tengo muy claro si realmente vamos a tener esos presupuestos o no y, por tanto, si tendremos realmente esa revisión. Ojalá sí, por supuesto, de los valores catastrales. Muy rápidamente comento los otros 2 votos que hemos hecho por parte de Ciudadanos. A la ordenanza fiscal número 1, que creemos que complementa la propuesta del Gobierno de que los aplazamientos o fraccionamientos de pago se concedan con carácter general hasta el plazo máximo de 3 años. Proponemos acotar las excepciones a 4 años, porque creemos que es mejor plantear un umbral máximo de admisión. Y, finalmente, quiero destacar nuestro voto a la ordenanza fiscal de 27.6 de las escuelas infantiles, porque, por supuesto, que aplaudimos la propuesta de establecer bonificación del 50% para las familias numerosas monoparentales y exenciones para las familias numerosas con categoría especial, personas con discapacidad y víctimas del terrorismo. Y a esta propuesta de Gobierno, Ciudadanos, añadimos la exención para los hijos de las mujeres víctimas de violencia doméstica, conforme lo que está previsto, además, en nuestra Ley de Prevención y Protección Integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón. Gracias. Gracias, señora Fernández. Señor Tríbez. Muchas gracias. Buenos días. El 30 de agosto del presente año, el Gobierno Zaragoza en Común aprobó las ordenanzas fiscales. Es potestad del Gobierno, como bien es sabido, decir qué ordenanzas fiscales salen a debate. Tenemos 19 ordenanzas fiscales, en realidad 48, si consideramos que muchas de ellas tienen distintos epígrafes, la 27, etcétera, ¿no? Bueno, de ellas hoy tenemos a debate 10 ordenanzas fiscales. El mismo día, 30 de agosto, comparecí yo mismo en rueda de prensa para dar ya la opinión que teníamos de estas ordenanzas fiscales y, aunque decíamos que evidentemente deberíamos razonarlo y pensarlo bien, decir ya cuál era nuestro punto de vista, porque era coherente con el que habíamos mantenido a lo largo de los años anteriores. Ese punto de vista es exactamente el que hoy reflejamos con nuestros votos particulares. El Gobierno aprobó el 30 de agosto las ordenanzas fiscales. Es potestad del Gobierno. Lo hizo sin contar para nada con los grupos con los que presumiblemente iba a tener que tener el apoyo. Sí que es cierto que en aquellos tiempos vivíamos un periodo muy convulso en este ayuntamiento, un periodo que entendemos que puede revertir a partir del pasado 1 de octubre con la vuelta de las sociedades. Esperemos que esto suponga un antes y un después. Pero, desde luego, en la periodicidad con que se han planteado estas ordenanzas, era muy difícil que llegáramos a un acuerdo respecto a las mismas. Y por eso entendemos que, desde el Grupo Socialista, lo que hemos hecho ha sido traer hoy a comisión cuál es nuestro punto de vista y esperar que los demás grupos entiendan que es razonable y entiendan que esta
que esta coherencia que hemos mantenido estos años y que nos ha llevado a ser el único grupo de esta sala que hemos dado el voto positivo a todas las ordenanzas fiscales, se mantenga este año también con las propuestas que aquí reflejamos. En cuanto al impuesto de la plusvalía, que el Gobierno no lo puso encima de la mesa, nosotros ya nos manifestamos que creíamos que era un error, aunque entendíamos que en el contexto actual podía comprenderse la no inclusión solamente en un sentido, en que es ciertamente una ordenanza que está sometida actualmente a un debate que trasciende a esta propia sala, porque es una normativa que está recurrida en el Tribunal Constitucional, es una normativa que hay que legislar. No lo hizo el Partido Popular y tuvo tiempo para hacerlo, y ahora el Partido Socialista está, por lo tanto, y debería estar en ello. Desde luego, yo de aquí invito a que cuanto antes tengamos una modificación de esta ordenanza que solucione el problema para todos los ayuntamientos. En cualquier caso, nosotros hemos ido incrementando las bonificaciones para este impuesto y, desde luego, estamos abiertos a poder estudiarlo, pero es cierto que hoy no está encima de la mesa este debate. Respecto a las ordenanzas que hoy tenemos que analizar, sin duda, la que más puede acaparar la atención es la ordenanza del IBI. Nuestra postura ha sido la misma todos los años. Sí a que haya un ajuste en el tipo impositivo del IBI que nos permita el que no se incremente el recibo, al menos global, para las residentes habituales. Y esto acompañado con que no haya un retoque en algo que el Gobierno desde el primer día intentó modificar y que desde luego ha sido la postura del Grupo Socialista el que lo ha evitado hasta el día de hoy. Se acordarán todos ustedes que en las primeras ordenanzas fiscales el Gobierno entendió esta reducción del tipo impositivo y así lo apoyamos todos los grupos, pero intentó obtener una recaudación extraordinaria aplicando lo que permite la legislación hasta el máximo, que es que el 10% de todos los comercios, de todas las oficinas, de todas las industrias tuvieran el famoso tipo diferenciado. Esto llevaba a que, por ejemplo, comercios a partir de 250.000 euros tuvieran tipo diferenciado, cuando en el Gobierno anterior este siempre se había mantenido en el 1.000.000 de euros. Nosotros nos opusimos formalmente al mismo porque entendimos que es un falso concepto progresista el entender que el encarecer los impuestos hasta el 100%, que es lo que suponía para estas personas que pasaban a otro umbral, este incremento, como digo, del 100%, lejos de lograr lo que es el objetivo de todos, que es desde luego el que se den condiciones para que se evite la precariedad laboral, para que tengamos mejores empleos, lo que puede llevar es a un colapso en los negocios de la ciudad. Y por eso nos opusimos y en este caso no pudimos llegar a un acuerdo con las fuerzas de la izquierda y fueron unas ordenanzas que pasaron a la leyenda como que eran aprobadas por el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Nosotros, al siguiente año, es verdad que el Gobierno fue mucho más flexible y no planteó, desde luego, esas líneas rojas y, desde luego, pudimos llegar a un acuerdo que yo creo fue satisfactorio. El tercer año, y acabo con esto, hubo una variación sustancial. La variación sustancial fue de que no solamente propusimos desde la izquierda el que se mantuviera la recaudación en lo que es el uso residencial, sino que nadie pagara más. Y esto supuso una merma en los ingresos que intentamos compensar de la forma que entendíamos que podía ser la menos dañina. La opción que aprobamos fue incrementar 1 millón de euros en los almacenes que pasaran a ser considerados como lo son los comerciantes o como son las oficinas, cosa que parece bien razonable. Sin embargo, no transigimos, y sabe el consejero que hubo negociaciones bastante importantes al respecto, no transigimos respecto a lo que era la modificación de los tramos. Es cierto que se han producido perturbaciones importantes en la aplicación de esta modificación de almacenes y al Grupo Socialista no le ha importado, desde el primer momento que surgieron estos problemas, de reconocer que de sabios es rectificar y que, por lo tanto, nosotros íbamos a rectificar desde el primer día. Por eso hoy planteo que nosotros vamos a hacer un voto particular en el que se elimine este uso almacén, porque la propuesta del Gobierno de subir a 9 millones todavía deja dos garajes mancomunados dentro de la misma y nos parece, desde luego, injusto. El establecer otros tramos que sean todavía superiores nos lleva a hacer una aplicación legislativa que es casi a la carta, a unas unidades tan específicas que, desde luego, van contra el espíritu de lo que es la propia norma. Por eso nosotros planteamos la eliminación. Permítame, señor consejero, que me he pasado un poco, ocuparé menos tiempo en la segunda intervención para aclarar otra cuestión que me parece vital. Por lo tanto, respecto al IBI, sí a la reducción que plantea el Gobierno y no a pasar a 800.000 euros, lo que es el límite para el tipo diferencial para comercio y locales y eliminación de almacén. Y respecto a otra de las cuestiones más fundamentales en las que versan los votos particulares del Grupo Socialista es respecto a la ordenanza fiscal número 6 referida a los vehículos de tracción mecánica.
En este sentido, el intento del Grupo Socialista ha sido, desde luego, el incrementar el incremento que ya el propio Gobierno proponía de sí. Sí que es verdad que hay un voto particular que no se ha considerado desde intervención porque había un defecto de forma. Proponíamos una bonificación que excedía lo que permitía la ley, que es el voto particular 8, que por supuesto y no se somete a votación, y eso nos ha llevado a que tengamos que reajustar lo que es digamos, la bonificación global, que quiero apuntarla, si me permite, y añadir que para ello habrá dos modificaciones in voce de votos particulares que aclararé. La propuesta que hace el Grupo Socialista al respecto, por lo que he visto ahora con Chá, es exactamente la misma. Es decir, quedaría de la siguiente forma. Los vehículos híbridos, que actualmente tienen una bonificación del 50% durante 4 años, pasarían a tener, si se acepta nuestra propuesta, de 65% durante 6. El motor eléctrico está en la máxima bonificación posible, por lo tanto no es objeto de modificación. Y en cuanto a los nuevos híbridos enchufables, que quiero decir que son muy distintos a los primeros porque tienen emisión cero determinada por la DGT, lo que proponemos es la bonificación máxima del 75%, pero para diferenciarlos de los eléctricos, que no sea a perpetuidad, sino que sea para 6 años. Esto nos lleva, por lo tanto, como digo, a dos modificaciones, votos in voce, que digo ahora, el secretario se lo he comunicado antes, el voto particular 4 del PSOE, donde ponía sin periodo de disfrute, debería poner 6 años. El voto particular 5, donde pone de 50 al 75%, debería poner del 50 al 65%. Muchas gracias. Gracias. Entiendo que era necesaria esa aclaración, no pasa nada, porque esta comisión va a ser mucho más breve en comparación con las larguísimas que tenemos cada mes, pero por favor vamos a ver si ajustamos un poco los tiempos. Señora Navarro, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos en el último año, ¿no?, de esta corporación del Pacto de las Ordenanzas Fiscales para el Ayuntamiento. Yo, que soy nueva en esta corporación, como muchos de ustedes, y haciendo un repaso de los 4 años que llevamos aquí, la verdad que es cierto, señor Tríbez, el primer año hubo un pacto entre Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular para sacar adelante unas ordenanzas fiscales. Y usted nombraba antes la categoría de uso diferenciado de almacén. Yo voy a hacer una reflexión para ver la incoherencia, señor Tríbez, y ya sabe que se lo digo con todo el respeto del mundo, que ha tenido el Partido Socialista. El Partido Socialista se presentó diciendo que no iba a subir el tipo residencial, que la propuesta del Partido Socialista era congelar la recaudación de tipo residencial. Y el primer año, una de las cosas por las que el Partido Socialista llega al pacto con el Partido Popular y con Ciudadanos es porque, entre otras cosas, el Gobierno ya le proponía a ustedes, Partido Socialista, hacer un uso diferenciado de almacén. Y ustedes no lo aceptaron el primer año. El segundo año llegaron a un acuerdo, ustedes, la izquierda. Nosotros siempre hemos defendido que era un acuerdo a efectos recaudatorios, para recaudar más, para cerrar un presupuesto municipal. El tercer año, señor Tríbez, que fue el año pasado, usted ha dicho rectificar es de sabios. Por supuesto, de rectificar es de sabios, ¿no? El tercer año. El primer año hay acuerdo entre los tres, el segundo año hay acuerdo de izquierdas, el tercer año fue el año pasado, este es el cuarto, tercer año. El tercer año, señor Tríbez, usted ha dicho rectificar es de sabios, por supuesto, pero rectificar no es de sabios cuando se conoce el perjuicio que se va a tener. Mire, yo con usted hablé el tercer año y yo a usted le dije, señor Tríbez, esto es una barbaridad política y jurídica. Aquí se van a sangrar a bolsillos que nada tienen que ver ni con la progresividad fiscal, ni nada tiene que ver con esos motivos que siempre argumenta la izquierda, porque al final ustedes ya han cobrado. Es que el Partido Socialista, que ahora rectifica, con su voto a favor el año pasado de las ordenanzas, ha cobrado a infinidad de propietarios de barrios, yo se lo decía el año pasado en los debates, de barrios del Raval, del barrio Jesús, de Badorrey. Ustedes han cobrado, les han duplicado el recibo del garaje en el IBI. Y se lo han duplicado por una cuestión que nada tiene que ver con los más ricos, los más pobres, los de arriba, los de abajo, la progresividad fiscal. Y esto ha sido así. Y ahora el Partido Socialista, la coherencia es que presenta el mismo voto particular que presentó el Partido Popular el año pasado y que ustedes no quisieron aprobar. Y yo me pregunto, y se lo pregunto a la izquierda, que son los que lo aprobaron el año pasado, ¿el contribuyente cómo se lo explicamos? Oiga, es que la izquierda aprobó sangrar a toda esta gente y ahora rectificamos. Y todo ese dinero que ha pagado el contribuyente, que ha pagado el doble de sus recibos en el IBI, ¿cómo se lo explicamos? ¿Qué va a hacer la izquierda? ¿Va a iniciar algún procedimiento para devolución de cantidades indebidas?
Claro, yo creo que esta pregunta es una reflexión importante que hay que hacer y sobre todo para analizar la coherencia en ese sentido de la izquierda. El Partido Popular ya lo analizamos el año pasado. Señor Ribarés, en el IBI, me voy a centrar en el IBI, que al fin y al cabo es la ordenanza que más afecta a la generalidad de los zaragozanos. El IBI, efectivamente, ustedes proponen una bajada. Ya saben que el Partido Popular, en cuanto a bajadas del IBI, siempre hemos estado de acuerdo. De hecho, el año pasado yo se lo dije, me parecía bien. Lo que pasa es que es verdad que este año tienen un problema y se lo han dicho y yo creo que es la clave. Si no hay presupuestos generales del Estado y si no hay un decreto que apruebe esa revalorización de los valores catastrales, de esa actualización de los coeficientes, el IBI va a bajar en menos del 2%. Nosotros lo hemos calculado. Entonces, claro, efectivamente la propuesta de presupuestos es buena porque el IBI baja del 6 al 8%, pero es que si no hay presupuestos generales se queda el IBI. Claro, baja muy poquito a los recibos de los zaragozanos y eso es verdad que ustedes no lo han contado, eso no lo han contado, eso lo sabemos, lo hemos visto en la tramitación y en los expedientes. Ustedes no han contado que esa bajada que ustedes vendían del 8% está condicionada y está condicionada a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y me voy a centrar en la plusvalía. Porque, mire, señor Trípez, usted ha dicho que la plusvalía, el Grupo Popular tenía en su mano, no queramos mezclar todo para confundir. Una cosa era la plusvalía intervivos y otra cosa es la plusvalía mortis causa. Si hay algo que nos creemos desde el Grupo Popular es que la plusvalía mortis causa en este ayuntamiento es la ordenanza, y de verdad se lo digo porque yo creo que todos ustedes, con su sentido común, estarían a favor de la propuesta que ha presentado el Partido Popular, porque hemos hecho una comparativa con todas las ordenanzas de toda España, porque tenemos el tipo más alto, porque en materia de bonificaciones estamos muy retrasados, porque lo que propone el Partido Popular es de sentido común. Y, señor Trípez, ¿sabe lo que ha hecho el Gobierno de Aragón? Es que el Gobierno de Aragón ha modificado un impuesto de sucesiones que ahora mismo en la ciudad de Zaragoza hay zaragozanos que van a pagar más por la herencia en plusvalía mortis causa municipal que impuesto de sucesiones. Hay zaragozanos que por heredar una vivienda habitual van a tener que tributar en el Ayuntamiento de Zaragoza y no tributan en las Cortes de Aragón. No, es que usted ha dicho que fue el Partido Popular. No. La problemática que se dio cuando gobernaba el Partido Popular, señor Trípez, no, porque usted lo ha dicho. La problemática, ¿cuál era? El tema de las minusvalías. Pero eso no tiene nada que ver. Es que eso ya está solucionado. Es que eso ya está en vías de arreglo. Sí, está en vías de arreglo. Pregunte usted a los miembros de su partido que forman parte de la FEM. Está en vías de acuerdo. Pero es que no estamos hablando de eso, no queremos mezclar todo, es que estamos hablando de la mortis causa. Y la mortis causa, para nosotros, es de verdad la ordenanza más injusta que tenemos a día de hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y es la ordenanza más injusta porque tenemos el tipo más alto, porque en las bonificaciones no bonificamos nada, salvo la vivienda habitual, y en la empresa, que el único grupo, señor Ribarés, eso es real, el único grupo que hemos presentado votos particulares para que la vivienda habitual y la empresa se quite el límite de valor catastral ha sido el Partido Popular y ustedes nos lo han votado siempre en contra. Y este año, además, ¿qué hacemos? Oiga, hemos estudiado el tema de bonificaciones, al resto de las herencias se puede bonificar por ley hasta el 95%. Pues la propuesta que hacemos nosotros es muy discreta. Decimos, vamos a hacerlo progresivamente. ¿Para qué? Para que no afecten demasiado a las arcas municipales. Y proponemos una bonificación del 20% para el resto de las herencias con un límite inferior a 150.000 euros. Y lo hemos estudiado y yo creo que el sentido común de todos los miembros de esta comisión, con independencia de las siglas, porque al final, ¿cómo le vendemos al zaragozano? Si realmente velamos por los intereses de la ciudad y realmente velamos por los zaragozanos, ¿cómo le explicamos a un zaragozano de a pie que tiene que venir a liquidar impuesto al ayuntamiento y que no tiene que liquidar impuesto de sucesiones? Es que es absurdo. Entonces yo, de verdad, señor Ribarés, se lo dejo y lo he hablado antes con él porque a mí cuando las cosas es para beneficiar a la ciudad no me duelen prendas en tener que hablar con quien sea. Esto nos lo creemos, lo hemos estudiado, es viable, es posible, el impacto recaudatorio no sería demasiado, hemos calculado que no llegaría a los 5 millones de euros poder aplicar esa medida, hemos trabajado con el resto de ordenanzas, pensamos que hay mucho recorrido en la plusvalía mortis causa al ayuntamiento, el Gobierno de Aragón ha modificado una ley y tenemos que ser coherentes. Entonces, yo le invito, señor Ribarés, a que, por favor, abramos el melón, abramos el debate y traiga aquí esa proposición normativa el día 19 de octubre y entonces veremos la posición de todos los grupos. Gracias.
Gracias, señora Navarro. Sobre plusvalía, somos de las ciudades más avanzadas en cuanto a las bonificaciones, de las más avanzadas de España, hasta el 95% de bonificación en plusvalías. Ya les he dicho antes, y les recuerdo, hablo de memoria, pero me sé perfectamente el dato, que hemos dejado de ingresar 17 millones de euros en la caja común del Ayuntamiento por bonificación de plusvalías. 17 millones de euros. Y cuando alguien cree en lo público, cree en la caja común para lo público, porque el único modo de hacer justicia distributiva, de hacer cultura, de hacer servicios y de prestarlos con calidad es de tener una caja común fuerte. Y eso se llama impuestos. Y afirmo, hay que subir algunos impuestos en esta ciudad, en esta comunidad y en este país. Y hay que bajar muchos impuestos en esta ciudad, en esta comunidad y en este país, porque significaría recabar más de quien más puede y menos de quien menos puede. Y esto es una filosofía de la que jamás me voy a mover. Ya no está solamente en la esencia de la socialdemocracia avanzada, está en la esencia de la democracia. Y en la esencia de la Constitución española, artículo 31. Después de eso, señor Tríbez y señor Asensio, ¿por qué no hemos hablado más? Bueno, ¿por qué no hemos hablado más? Aunque también he de decir que hablamos más de lo que parece, pero en fin, después de eso. Ustedes saben perfectamente que les mandé al Grupo Socialista y al Grupo de Cha y a los concejales portavoz un correo electrónico pidiendo hablar, del que no hubo respuesta. Yo lo respeto, no pasa nada, pero no hubo respuesta. Yo pedí el diálogo, que también he de decir una cosa muy importante. Cuando el Gobierno hace esta propuesta, la hace consciente de cuál es la situación y de que no creo capaz a ningún grupo municipal de votar en contra del grueso de la propuesta del Gobierno, que es bajarle el IBI entre un 3 y un 12% al 99,2% de la población. Lo otro, algunos para mí importantes, pero son matices. Para mí importantes, pero matices. El presupuesto sí va a haber bajada del IBI mucho más de lo que dice señor Navarro. Porque es posible que no haya presupuestos en el Estado. Es posible que sí, pero es posible que no. Pero sí va a haber bajada. ¿Saben por qué? Porque nuestra revisión del catastro, que baja un 7% de modo generalizado, está publicada con más municipios españoles. E igual que el año pasado, afirmo que habrá decreto sin presupuestos, afirmo que habrá decreto que permita esa bajada, porque sé perfectamente lo que está pasando en las negociaciones presupuestarias entre los grupos de las izquierdas en España. Entre PSOE y Unidos Podemos habrá decreto, así que no sufran. Entre el 3 y el 12% menos de IBI para la mayoría. Por cierto, en cuanto a los 800.000 de umbral, señora Fernández, insistimos, y eso que el primer año nuestra propuesta inicial era ponerlo entre 500 y 750.000. 800.000 era un intento de buscar más apoyo. Pero estamos hablando del 0,2% de los inmuebles que quedarían por encima de los 800.000. De valor del suelo. De valor del suelo, que es como se regula. ¿Por qué? Porque fuera de ese umbral estamos dejando la industria, que es el verdadero tejido productivo. Es decir, solo el 0,2% de los inmuebles que valgan más de 800.000 euros estarían dentro de ese supuesto gravamen. Y no la industria. Toda la industria queda fuera de esa propuesta del Gobierno, que ya sé que no va a salir, pero que la sigo manteniendo y la seguiría manteniendo los años que fuera necesario, porque queda fuera la industria, que es el verdadero tejido productivo de cualquier sociedad. ¿O es que con esa afirmación tan tajante, a veces sutil, en otras ocasiones, de que hay trabajadores y crean empleo y riqueza, etcétera, podemos colegir también lo contrario? Que si les bajamos o no les subimos los impuestos a los más capaces de pagarlos, van a mejorar los salarios habitualmente indecentes que se pagan a los trabajadores y trabajadoras en este país. Porque según datos de la agencia tributaria, hay casi 200.000 declarantes en Zaragoza ciudad, casi 200.000 declarantes que declaran menos de 12.000 euros anuales. 12.000 euros anuales de declaración son 800, 850, 900, incluso 750 euros mensuales. 200.000 declarantes. Ahora sume aquellos que, porque no llegan a los mínimos establecidos por ley, ni siquiera tienen la obligación de declarar. Los sueldos son infectos. Entonces, si supiéramos que por tratar mejor fiscalmente a las grandes empresas iban a subir los salarios, nos lo pensaríamos. Pero es mentira, porque los salarios van a la baja
Entonces, de quien más tiene hay que recabar más, de quien menos tiene hay que recabar menos. Justicia redistributiva. Y en cuanto a los garajes, esto va para todos, PSOE, Ciudadanos y PP. Somos la única ciudad mediana o grande de España, si sale su propuesta, la única que va a volver a no tener la categoría de garajes almacén. La única, PP-PSOE, la única. Porque con alcaldías del PP y alcaldías del PSOE hay en todas las ciudades grandes y medianas de España en la categoría de almacén-garaje, grabados en algunos casos a partir de 200.000 euros. 200.000 y 20.000 euros en algunos casos. Porque en la propuesta del Gobierno es verdad que quedaban 8 inmuebles dentro de esa categoría a los que se iba a grabar, 8, de los cuales 2 son garajes mancomunados, en Fernando el Católico y en Sagasta, pero los 2 con un precio de 15,5 millones de euros, que es que no estamos hablando de pobres de solemnidad, ni siquiera de gente que llega justa a final de mes o con un poco más de final de mes. Hablamos de garajes de 2 que valen como mínimo 15,5 millones de euros. Por eso la propuesta del PP era de poner límite en 16 millones, para sacar fuera los 2 garajes, que no es cualquier cosa como precio. Así que yo creo que la propuesta del Gobierno es más que razonable, es más que justa, es más que progresista y es más que lógica, porque, insisto, para acabar, que hay que pensar en la caja común que financia el bien común. Y eso se hace con políticas impositivas, más impuestos para algunos y menos para la mayoría. Segundo turno, fijación de voto y supongo que explicación de lo que cada grupo va a hacer con los votos particulares de los demás, ¿no? Señora Asensio, por favor. Sí, lo intentaremos en ese segundo turno. Solamente alguna matización, señora Navarro, porque no todo el Gobierno aragonés llegó a un pacto con el impuesto de sucesiones. Es una parte. Es el Partido Socialista el que pactó con la derecha rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones para beneficiar única y exclusivamente a unas 800 familias y empresas, los de siempre y las de siempre. Claro, de plusvalía no vamos a entrar a valorar absolutamente nada porque ya hay una proposición normativa que debatiremos cuando toque, señora Navarro. Tal vez usted esté muy necesitada de hablar de esa proposición normativa porque, visto los votos particulares del PP, oye, es que ni pena ni gloria, ni chicha ni limoná. La verdad que presenta muy poco la exención de la utilización del dominio público, una exención de tasas y poquito más. Ah, bueno, y lo de los almacenes, que esto también es curioso, ¿verdad? Este cambio de posiciones. El año pasado hubo unos que aprobaron el planteamiento de gravar el tipo especial para almacenes, ahora lo plantean suprimirlo. Los otros que decían que había que suprimirlo, que es el Partido Popular, ahora lo quieren tabular hasta los 16 millones de valor catastral. Bueno, en fin, menos mal que hay algunos que sí que mantenemos una trayectoria y una línea coherente. Y coherente con lo que tiene que ser la justicia también social en la tributación. Y ahí hay márgenes. A mí me sorprende mucho también, señor Rivares, que después de escucharle que ustedes intentaron bajar los umbrales de valor catastral para el IBI diferenciado, que lo querían bajar a $500,000 euros, ahora aquí pase de puntillas. Esto no es una ocasión perdida. Antes decía la señora Fernández que a lo mejor estas ordenanzas fiscales son una ocasión perdida. No, no son una ocasión perdida si queremos hacer unas ordenanzas fiscales más justas, más progresivas. Si queremos realmente bajar los impuestos más todavía a la gente, a esa gente que ustedes dicen defender, la propuesta y el voto particular que presenta Chunta Aragonesista lo permite hacer. Y lo permite hacer además con garantías y avanzando también en un principio básico para la izquierda, la que quede en esta salón de plenos, que no sé, hay mucha ya, que es precisamente que quienes más pueden aportar paguen más. Y ojo, menos cuentos, Caperucita, que estamos hablando del chocolate del loro, que cuando planteamos, por ejemplo, de bajar los umbrales del valor catastral para que tributen las grandes industrias, estamos hablando de 61 empresas, 61, que de las más de 3.600 industrias censadas en la ciudad de Zaragoza, creo que no vamos a poner el tejido productivo en peligro, en riesgo. Y, por cierto, recordemos, las empresas, en la tributación, en lo que pagan de impuestos, la tributación municipal supone escasamente el 4% de lo que pagan. Es decir, que de cada 100 euros que pagan las empresas, entre tributos autonómicos, estatales y municipales, 4 euros son lo que pagan a los ayuntamientos, especialmente en el IBI y en el impuesto a actividades económicas, que no es tanto. Y además son impuestos que ustedes saben perfectamente que se lo deducen del impuesto de sociedades, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, evidentemente, vamos a
perseverar en nuestra intención de que esta no sea una oportunidad perdida. Espero que el Gobierno tampoco esconda la cabeza. Yo supongo que el Gobierno de Zaragoza en Común votará a favor de este voto particular que presenta Chunta Aragonesista, porque va más allá de lo que ellos plantean, de rebajar más los impuestos a la gente de a pie y, lógicamente, mantener la presión fiscal en quien más pueda aportar en estos momentos a esa hucha municipal. Y, por supuesto, evidentemente, vamos a manifestar que no apoyaremos los votos particulares que plantean ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista en cuanto a que las cosas no cambien, que se quede todo como está, que es dejar los umbrales de valor catastral para el IBI diferenciado en el 1.000.000 de euros, y tampoco, evidentemente, lo que nos están planteando con el almacén, porque el uso de almacén, sinceramente, con la propuesta que ha hecho el Gobierno, nos parece más que razonable para evitar, para salvar la situación que se produjo con la problemática de los garajes comunitarios. Por lo tanto, hemos expresado nuestra posición de voto y ya también anunciamos, en el caso de que no salga el voto particular que presenta Chunta Aragonesista con relación al IBI, a que lo volveremos a plantear de cara al debate plenario. Gracias, señora Fernández. Sí, muchas gracias. Decía el señor Asensio que algunos mantenían una línea coherente. Yo me sumo y nosotros mantenemos una línea coherente. De hecho, nuestros votos particulares coinciden con los que hemos hecho los años anteriores y con esa coherencia que pretendemos mantener en líneas generales en la política que hacemos en ese consistorio. En cuanto a los votos del IBI, obviamente votaremos a favor de los dos del PSOE y el número 1 del Partido Popular, porque coinciden con nuestros votos particulares, en contra del de Chunta Aragonesista y del número 2 del PP, porque van en contra de nuestra propuesta, obviamente. En la ordenanza fiscal número 6, miró a la bancada de enfrente. Yo he creído entender que los votos particulares nuevos que se han hecho, tanto por escrito por Chunta como por el in voce por el Partido Socialista, son coincidentes en cuanto a los vehículos híbridos y a los enchufables, y los apoyaremos. En cuanto a la ordenanza fiscal número 11, también vamos a votar a favor de la propuesta del Partido Socialista de la bonificación en el caso de los animales potencialmente peligrosos. Desde luego es una propuesta que aplaudimos. En cuanto a la ordenanza fiscal 17.2, reguladora de la tasa por prestación de servicios del tratamiento de residuos, votaremos en contra del voto particular del Partido Popular, en coherencia con lo que ya votamos el año pasado, porque creemos, desde luego, y lo reiteramos, que no somos los zaragozanos los que tenemos que subvencionar de nuestro bolsillo el tratamiento de residuos de los demás municipios. De hecho, hace 2 años nos quedamos solos con Zaragoza en Común, defendiendo que se debía cobrar simplemente el coste del servicio. El año pasado, por fin, logramos aprobar un incremento. Se propuso por parte del equipo de Gobierno que se haría en 2 años. Este es el segundo año. Dijimos el año pasado, y lo volvemos a decir, que estamos de acuerdo con revisar los costes, y de verdad, que yo creo que era la parte que defendía, el argumento que defendía el Partido Popular, si se incrementa el número de municipios que utilizan el servicio a través de un acuerdo con Diputación Provincial, de tal forma que se rebaja el coste, digamos, en su parte fija, en la de amortización, pues fenomenal, que nos cueste menos a todos. Pero, desde luego, como digo, que los zaragozanos no tenemos por qué subvencionar, y menos estando, permítanme, la Diputación Provincial de por medio, que tiene dinero de sobra para estas cosas, el tratamiento de residuos de otros municipios. Y, por último, la ordenanza fiscal número 16. También votaremos en contra del voto del Partido Popular, porque estamos de acuerdo con la propuesta de Zaragoza en Común de exención. Gracias. Gracias, señor Tríbez. Señor Ribarés, no sabe lo que me alegro que se haya pasado usted casi 4 minutos, porque así sé que le puedo pedir ahora un par de minutos más, porque claro, he escuchado algunas cosas que sí que tengo que responder, ¿no? Bueno, yo sé cuáles son los tiempos y sé cuáles son los objetivos, y sé que muchas veces interesa menos los ciudadanos y lo que se debate aquí, que son algo tan importante como los impuestos que se va a pagar en esta ciudad, y que lo que importa es pues, las estrategias políticas, y por lo tanto el que el enemigo aquí, curiosamente, como si hubiéramos hecho las ordenanzas, sea el PSOE, y que el PP solamente ataque al PSOE. Tiene razón en que, en efecto, sí, las ordenanzas hoy que van a salir son las que quiere el PSOE, eso es verdad. De hecho, me encuentro muy orgulloso, yo creo que el quemar de la sala, de las ordenanzas que hoy vamos a aprobar. Y es más, me encuentro muy orgulloso de los 4 años que han significado este Gobierno, porque, desde luego, frente a lo que es a veces pues, afirmaciones que no tienen ningún tipo de coherencia,
va a acabar este ejercicio, si se aprueban las ordenanzas tal y como establecen nuestros votos particulares, y el Gobierno así lo acepta también, y espero que sí, van a acabar con un mandato en el que, lejos de haber incrementado la presión fiscal en Zaragoza, realmente se va a cumplir algo que llevamos en nuestro programa, que era el mantenimiento de la presión fiscal, y que se puedan hacer políticas de izquierda y progresistas sin sangrar en exceso los bolsillos de los ciudadanos. Es más, favoreciendo, en este caso, a una parte importante de ellos, sobre todo en el impuesto del IBI y con las bonificaciones de plusvalía. Eso es la auténtica realidad. Pero, señora Navarro, no le voy a consentir que usted hable de mi persona como que yo establezco cualquier tipo de norma, ni en este ayuntamiento ni en ningún sitio, sabiendo que conozco un perjuicio y que aún así lo hago. Eso que usted está diciendo de mí está rayando lo personal. Eso es absolutamente mentira. Usted dijo lo que dijo porque, como puede decir cualquier momento, mire, cuando establecimos el almacén nos parecía una cuestión de coherencia el que por qué un gran almacén no va a pagar y un comerciante sí. Y desde luego no nos parecía que el garaje estuviera. Le acepto que ustedes dijeran que podía haber garajes mancomunados en esta circunstancia. También es verdad que desde el Gobierno se me dijo que esto sería lo excepcional y que, por lo tanto, ya veríamos cómo podíamos arreglarlo. Desde el momento primero en el que se demostró que, lejos de ser lo excepcional, era el 70 y tantos % la afectado, y eso yo no tenía por qué saberlo, señora Navarro, yo no tenía por qué saberlo. En el momento que fue la mayoría, por lo tanto, los perjudicados, lo que dijimos desde luego es que nosotros lo que queríamos era solucionar ese problema. Y es más, y me refiero a la coherencia que pide el señor Asensio, no nos parece coherente que ahora evitemos que se perjudique al 75, pero que mantengamos un límite que perjudica a 2, porque la injusticia es tanto para 1 como para 1 millón. Y, por lo tanto, no tenemos que confundir lo que es coherencia con lo que es cabezonería. Una cosa es ser coherente y otra cosa es saber reconocer cuando te has equivocado y corregir. Y, desde luego, seguro que los zaragozanos que se han visto perjudicados por esta medida del año pasado se verán mucho más reconfortados de saber que hay un partido que sabe corregir inmediatamente y que hace que ese perjuicio acabe en un periodo fiscal, en uno, que no tenemos que estar negociando cosas para que tengan un perjuicio mayor. Eso es la coherencia que mantiene el Grupo Socialista. Y, mire, ¿quiere que le hable de coherencia? Le voy a decir cuál es la coherencia con los votos particulares del Partido Popular. El Partido Popular, el que dice que esto del almacén es un disparate, hoy trae un voto particular en el que acepta el uso del almacén y dice que sea a partir de 6 millones. ¿Esa es su coherencia? ¿Esa es la coherencia del Partido Popular? ¿Usted está dispuesta a poner un tope que afecta al final a 6 registros censales? ¿Usted está dispuesta a eso? Hágaselo mirar. Mire, el Partido Popular le parece coherente el que el año pasado nos criticó que habíamos modificado ligeramente el tipo de la industria y hoy acepta que ese tipo de la industria no se modifique, porque ustedes podían haber hecho un voto particular en el que se volviera a la situación del año 2017 y no lo hacen. No sé si por dejación, por incoherencia o por vagueza. Mire, ustedes que han defendido el uso del automóvil eléctrico y el hacer una ciudad inteligente, no hacen ningún voto particular a las bonificaciones en vehículos de tracción eléctrica. Ninguno. Les da igual. Esa es su coherencia. Mire, ustedes critican los problemas que puede tener la aprobación de los presupuestos generales y que, por lo tanto, entonces la reducción no será tal, pero ustedes no hacen ningún voto particular de decir que baje el tipo general. El chasis que lo ha hecho ustedes, no. Si les parece que esa es la crítica, ¿por qué no han propuesto que se ponga el 0,40? ¿Por qué? Podían hacerlo y no lo hacen. Esa es su coherencia. Usted, que cuando estaba hablando la señora Fernández antes de que en el impuesto de plusvalía, que por cierto es el libro del que usted ha venido a hablar y no es el objeto hoy de hablar de ese libro, de su libro, del que a usted le interesa, porque se ha quedado sin discurso, porque no tiene nada que aportar a estas ordenanzas fiscales y, por lo tanto, hoy, a última hora, han traído aquí un papel para ver si de esta forma podían difuminar su inoperancia. Usted, que cabeceaba cuando la señora Fernández dice que el 30% del tipo en el impuesto de plusvalía es elevado y habría que modificarlo, usted nos acaba de dar una propuesta normativa en la que lo deja como está y no lo modifica el 30%. Esa es su coherencia, señora Navarro, esa es su coherencia. Pero a pesar de ello no le diré que usted todo esto lo hace entendiendo que perjudica a los ciudadanos y que usted es consciente. Sí que los perjudica, ya se lo digo yo. Pero como tengo un mejor concepto de usted que por lo que se ve usted de mí, no le diré que lo hace conscientemente, sino porque sigue directrices de su partido, Directrices de su grupo, que ha visto que ahora el enemigo a batir es el Partido Socialista, y hacen bien en verlo así, porque en efecto lo es, y han hecho toda su política ahora para ver cómo pueden atacarnos. Y hoy no sé cómo nos van a atacar, pero luego diré usted sus votos particulares, pero va a tener serios problemas para no votar los votos particulares del Partido Socialista. Y si lo hace, tendrán que explicar que sus razones son simplemente espurias y que no van a defender ni siquiera lo que ustedes piensan, y a veces hemos coincidido que tienen que ser unas ordenanzas fiscales, sino que les interesa simplemente es darle palo
al muñeco, que es lo que ustedes quieren. Respecto a la posición de los votos, señor Ribarés, no me pasaré de los 3 minutos y medio, decirle que, por supuesto, votaré a favor de los votos particulares del PSOE. Esa es también una línea de coherencia que he mantenido todos estos años. Y respecto a los demás grupos, decirles que, obviamente, los que están en contradicción, como es el de seguir con el uso almacén del Partido Popular o la postura de Cha, votaremos en contra. Respecto al último voto particular del Partido Popular, también lo votaremos en contra, y también respecto a los residuos, que no hemos hablado, pero luego nosotros nos mantendremos también con la coherencia de que el coste del servicio se pague, además porque se ha hecho a través de un convenio con la Diputación y no lo van a pagar los pueblos. Su coherencia también sería explicar a los zaragozanos por qué se quiere que un servicio que es propiamente de Zaragoza tengan que venir municipios de fuera y, sin embargo, no paguen ni siquiera lo que cuesta. Esa es también su falta de coherencia, señora Navarro. Respecto a Ciudadanos, vamos a votar a favor todos sus votos, pero menos el primero, salvo que nos dé una explicación, porque, señora Fernández, de verdad, lo hemos leído con mucho cuidado, pero entendemos, o está mal redactado o no lo hemos entendido, porque lo que dice es que los aplazamientos van a ser por un plazo máximo de 3 años y la norma no habla de excepcionalidades, con lo cual lo de que y nunca exceda a 4 es una cosa obvia. Es que no se acepta lo de 4. Entonces, salvo que usted nos lo explique, lo votaremos en contra, pero porque pensamos que es incongruente. Pero si usted me lo explica, no tendré ningún problema en cambiar el sentido del voto. Muchas gracias. Gracias, señor Trivet. Luego le preguntamos si le damos 1 minuto o 50 segundos para que... Sí, señora Navarro, por favor. Muchas gracias, señor Ribarés. Señor Trivet, si le ha afectado algo de lo que le he dicho, de verdad, lo retiro. Ya sabe que le tengo aprecio personal y lo sabe, así que de verdad yo no quiero que esto sea un pim pam pum político, y créase, de verdad, créase que lo que presentamos es porque nos lo creemos y porque queremos lo mejor para los zaragozanos, créaselo. Desde luego, lo que está en mi trabajo es así, así que mis disculpas si por su tono le ha podido afectar personalmente lo que le he dicho. Yo creo que lo que he dicho, señor Trivet y señor Asensio, son todo verdades y son realidades. Y ustedes decían, oiga, ¿y por qué el Partido Popular no ha hecho cuando ha podido? Oiga, ¿y por qué el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, que han apoyado a este gobierno, no han hecho tantas y tantas cosas y se han dedicado durante 3 años a criticar a este gobierno, a decir que eran incapaces, que no podían? Es que, claro, eso es coherencia. Entonces, no quiero entrar en el, como digo, en el rifirrafe, en el pim pam pum. Al final el Partido Popular no ha apoyado a este gobierno y el Partido Popular hemos intentado hacer una oposición y de verdad se lo digo, la hemos intentado hacer de manera responsable. Me decía el señor Asensio, señora Navarro, usted ha traído aquí la plusvalía porque no tenía argumentos. Mire, señor Asensio y señor Trivet, que creo que también lo ha dicho usted. Para el Grupo Popular, mire, yo cojo el área de Economía y Hacienda el 2.º año, como ustedes saben. El primer año ya presento el voto particular para eliminar el límite de valor catastral. El primer año. O sea, que yo no presento a modo electoralista la ordenanza de la plusvalía ahora, 8 meses de las elecciones. O no la presento ahora porque el Gobierno de Aragón. No, no. Hace 2 años la presenté. Hace 2 años ustedes, la izquierda, como han dicho que tanto les importa este tema, podrían haber apoyado un voto del Partido Popular. Y no lo hicieron. Y da la sensación que no lo hicieron, señores, por mero sectarismo, porque ni tan siquiera se limitaron a estudiarlo. Y, señor Trivet, lo del tema del almacén, yo le decía que lo conocía, de verdad, le vuelvo a pedir disculpas, no he querido decir que usted lo hizo a sabiendas, no, que lo conocía porque yo hablé con usted. Yo le dije, señor Trivet, esto es una barbaridad, porque, señor Ribarés, y les voy a decir la coherencia de nuestro voto particular. Nosotros, ¿qué criticamos el año pasado? Y está grabado. Criticamos que al hacer un uso diferenciado de almacén, si van a meter a muchos garajes, señor Ribarés, que da igual que estén en el Parque Grande y que valgan 15 millones de euros. ¿Qué tendrá que ver? Porque eso, señor Ribarés, luego hay que dividirlo. Es decir, aquí estamos hablando de almacenes cuando los garajes, claro, valdrá más cuanto más plazas de garajes hay en ese garaje, ¿entiende? Es decir, si la comunidad de propietarios que hay enfrente del Parque Grande, que son muchísimos vecinos, tiene un valor catastral de 15 millones, no es porque sean más ricos, sino es porque el almacén vale 15 millones, hay muchos vecinos y luego ese almacén se divide en cuotas
cuotas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con la progresividad fiscal? Eso es lo que criticamos el año pasado, señor Tríbez. Y en coherencia a lo que criticamos el año pasado, decimos, vamos a intentar sacar a todos esos vecinos porque no está justificado la subida en el doble. Por eso nos preocupamos, señor Tríbez, de ver las comunidades de propietarios para sacarlas a todas del tipo almacén y poner un límite de 16 millones de euros. Si ustedes, señor Tríbez, usted lo sabe porque lo hemos hecho así, y usted dice, claro, pero es que si no, quedan solo 2 inmuebles tributando. Da igual, la coherencia nuestra del Partido Popular era que a propietarios de comunidades de propietarios que no tuviesen la escritura de propiedad horizontal inscrita y hubiese fincas registrales independientes y estuviese inscrita como un único almacén, o catastralmente en este caso, no se les tenía que subir. Y por eso nuestro voto particular va a los 16 millones de euros, porque queremos sacar a esos propietarios de barrios de la ciudad que no tienen por qué pagar. Esa es la coherencia del Partido Popular. La incoherencia, y es que es así, señor Tríbez, es que ustedes presenten el mismo voto particular que el Partido Popular el año pasado, cuando el año pasado nos preocupamos en pedirles, oiga, ¿qué van a hacer ustedes votando este voto? Así es, y usted votó en contra del voto para quitar el almacén. Y dice, sí, solo es un año, solo se ha cobrado un año a los vecinos, pero es que ustedes tuvieron la posibilidad de no poner ese uso diferenciado de almacén. Y eso lo que hizo, señor Tríbez, es que sus propuestas electorales no se cumplan, porque el almacén estaba dentro del residencial. Y al subir el almacén, subes automáticamente el residencial, porque sacas el almacén del tipo general del residencial y lo metes al 0,99 como uso diferenciado. Con lo cual, esa propuesta del Partido Socialista de que no se toca el residencial no se ha cumplido. Y por eso nuestro voto particular es de eso. Señor Asensio, el resto de votos particulares del IBI son los mismos que ha hecho el Partido Socialista y Ciudadanos. Cuente el número y cuente por qué. O sea, que no diga que el Partido Popular. No, es que resulta que en el IBI es exactamente igual. Quitando el tipo de 16 millones de euros, es exactamente igual. Es decir, que usted, señor Asensio, y el señor Rivares, que no sé qué van a hacer, un voto particular del Partido Popular que pone un límite de 16 millones de euros para sacar a los vecinos que eran los realmente afectados, ¿van a votar en contra? Entonces va a salir el otro voto particular, tendrán que explicarlo lo que van a hacer, porque el Partido Popular lo único que hace es sacar a los vecinos afectados. Oiga, me extrañaría mucho que Chunta Aragonesista y Zaragoza en Común votasen a aprobar quitar el almacén. Es decir, por eso, cuando presentamos los votos particulares, intentamos que sean reales y posibles. Y al final dices, ¿qué es lo real y posible? Que esos vecinos, eso está demostrado, se les ha cobrado de una manera injusta. Quitemos a los vecinos. Pero, hombre, cargarse el tipo almacén, ustedes verán. Ahí está el voto particular, yo no sé lo que hará la izquierda. Esa es la coherencia del Partido Popular, señor Tríbez. Yo creo que ha sido absolutamente coherente. Otra cosa es que ustedes nos hayan molestado en ver a todos los vecinos de Zaragoza para quitarles del tipo almacén. Ustedes ya directamente quitan el almacén, lo ponen, lo quitan, dicen que no el primer año. Hombre, pues eso es incoherente, señor Tríbez, eso es incoherente. Eso es incoherente. El resto del IBI, señora Asensio, igual que el resto de partidos, igual que el resto. Mira, señora Fernández, la tasa de basuras. La tasa de basuras, el Partido Popular se ha preocupado de reunirse con su grupo de la Diputación Provincial y nos hemos preocupado en ver el convenio que se ha firmado. Y en ese convenio que se ha firmado, señora Fernández, ¿sabes lo que se dice? Ni sabemos el número de toneladas que van a verter al CETRUZ, ni sabemos los costes, ni sabemos el cronograma, no se sabe nada absolutamente. Ni sabemos si la Diputación Provincial va a bonificar a los municipios, no lo sabemos. Estamos en la misma situación que el año pasado. Por coherencia, mantenemos el voto particular de las basuras. Y luego presentamos la utilización del dominio público, que nadie le ha hablado, ¿no? La ordenanza número 25, señor Asensio, que también la abre el Partido Popular, que Chunta no hace ningún voto particular, ni el resto de grupos. Fíjense, dicen, estarán exentas aquellas actividades que se organicen conjuntamente o en colaboración o mediante convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza cuando se aprecie interés de carácter cultural, social o comercial, referido a este último a objetos de revitalización del comercio de proximidad. A nosotros nos parece esto absolutamente, señor Rivas, me permitirá, amigos y amiguetes, esto sí que lo voy a decir. Oiga, porque colabore yo con el Ayuntamiento, yo tengo exención de la utilización del dominio público. Hombre,
¿En qué ciudad tenemos legislado una ordenanza 25? Cuando el Partido Popular ya les dice que para nosotros la utilización del dominio público se debería de regular de manera profunda, porque como saben tenemos unos líos aquí de concesiones de licencias en dominio público entre servicios públicos y cultura, en este caso, aprovecho a decirlo, con las Islas del Pilar de por medio, yo creo que habría que hacer una ordenanza, aquel decreto de delegación en cultura habría que revisarlo para unificar. Yo creo que esto, señor Rivares, se lo dije hace 3 años. Pero es que todavía no lo hemos hecho. Entonces, esto nos parece de verdad que es absolutamente discrecional para el que gobierne, si usted está este año, el siguiente el que venga. Entonces, esto habría que regularlo en colaboración con el ayuntamiento. Es que no está nada regulado. Mañana viene una persona y dice, yo quiero colaborar con el ayuntamiento en hacer una, no sé, lo que sea. Y el ayuntamiento dice, vale, considero que es de interés general y está exento de la tasa. Nos parece que hay que regularlo más, porque si no vemos que es un coladero de amigos y amiguetes para el que pueda venir, para el que pueda venir, para todos. El coche eléctrico. Miren, vamos a aprobarles todos los votos que ustedes han hecho del coche eléctrico. Señor Tríbez, todos, porque entendemos que son buenas medidas. Y escuche, déjeme decirle, y ya lo presentamos nosotros en el debate del Estado de la Ciudad, pero es lo que le digo, mire, señor Tríbez, ustedes presentan votos particulares, pero ustedes no han forzado a que el Gobierno lo meta, lo modifique. Dices, oiga, es que meto ahora 5 votos particulares del coche eléctrico. Es que usted apoya al Gobierno, es que usted podría llamar al Gobierno a que esa ordenanza la hubiese modificado de una mayor. Entonces, aquí la responsabilidad es de los equipos o de los grupos que están apoyando a este Gobierno. Entonces, no diga aquí el Partido Popular que somos oposición. Nosotros sí que somos oposición dura, señor Tríbez y señor Asensio. Ustedes tienen la llave con este Gobierno para poder forzar determinadas cosas. Gracias. Gracias. Los segundos escasos que necesite para explicar, porque es verdad que yo tampoco entendí, en CEC tampoco entendimos y pensamos votar no, porque no entendemos cómo es un máximo de 3 años y nunca más de 4. Si es un máximo de 3... No, es que no es un máximo de 3. Lo que dicen, y de hecho ustedes han añadido el con carácter general, es lo que se ha añadido por parte de Zaragoza en Común, esa es la variación. Entonces, con carácter, realmente no existe un límite como tal. Se dice que con carácter general los aplazamientos y fraccionamientos serán de 3 años. Nosotros lo que proponemos es que realmente haya un límite, porque el problema de abrir esta posibilidad, que se puede hacer, y está claro, y por supuesto que estamos de acuerdo con el informe técnico, que no hay una legislación. No hay un tope en la legislación para esto, pero nosotros lo que decimos, claro, puede venir un contribuyente y pedirte un aplazamiento pues en 38 años. Señora Fernández, nosotros veríamos bien que se quitara con carácter general si crea confusión. Yo lo interpreto la norma como que hay un plazo máximo de 3 años, punto. El asunto, señora Fernández, que es que... Pero no hay un límite concreto al final. Pero es que es potestativo. Sí que hay. Es que es potestativo. Entonces, como lo que se vota no es la explicación, sino la redacción... A lo mejor sí la redacta para el Pleno, pero es que como es potestativo y tal como está escrita, yo tampoco soy capaz. Aunque entiendo su intención, lo que votamos es el texto. Entonces, la vamos a votar en contra y, bueno, luego me tocará. Y a lo mejor para el Pleno, si hay una nueva redacción, nos lo replanteamos, ¿no? Bueno, Zaragoza en Común va a votar cosas de casi todos. Estamos de acuerdo en la propuesta, que además veo que es coincidente transaccional de PSOE y CHA, que además veo que los demás también van a apoyar, sobre vehículos eléctricos. Vamos a apoyar la propuesta de Ciudadanos sobre hijos e hijas de mujeres, violencia de género, etcétera. Ya le digo que no a la primera, sí a la de perros potencialmente peligrosos. No vamos a apoyar lo de los umbrales, está claro. Y me gustaría dejar claro una cosa otra vez, por si acaso, y no me cansa nunca de insistirlo, porque saben que soy insistente e incansable en casi todo. Señora Navarro, es que lo que le pasa al PP con la plusvalía, mire, voy a suscribir casi el 98% de las palabras del señor Tríbez en este caso. El gobierno del PP en España, con el presidente Rajoy a la cabeza hasta que se le expulsó por fortuna, tenía mayoría absoluta. ¿Qué modificaciones hizo en torno a la plusvalía? Ninguna. Ninguna. Iba a decir una cosa que empieza por jo y acaba por der. Pero es que ninguna. Es que no hizo ninguna. Entonces, si el PP, el gobierno de España, con mayoría absoluta, no hace ninguna modificación para mejorar, según usted, la plusvalía, ¿cómo vienen ahora con la cantinela de que la izquierda no sé qué y ustedes sí que lo defienden? 1, 2. Aquí
Se bonifica hasta el 95% de las viviendas heredadas de primera vivienda. Y eso es mucho más importante de lo que pasa en muchas ciudades. 3. ¿Cómo quiere que nos metamos ahora en un debate farragoso como este, cuando en este momento en el Congreso se está debatiendo las enmiendas de los grupos y la propuesta del Gobierno? Que la propuesta del Gobierno no es la del Gobierno Sánchez, es la del exgobierno Rajoy, que como pase, que espero que no, tal como se había propuesto, eso a Zaragoza le supone 12 millones de euros menos de recaudación en la caja común. ¿Para qué? Tal como hace esa... Ayer un compañero me enseñó una palabra que me sorprendió mucho, que no se iba a usar bien, de chichipatas, o sea, un rollo macabeo, una cosa incomprensible. Hacen una propuesta de plusvalía incomprensible, ¿para qué? Para favorecer al 1,3% de los inmuebles en la bonificación de la plusvalía. ¿Para eso quieren dañar la caja común? Entonces, ¿significa que lo que están haciendo es trabajar otra vez para los privilegiados y reducir los impuestos de los privilegiados? No. Lo que yo haré siempre, trabajaré siempre y lucharé siempre es por bajar los impuestos, algunos de la mayoría y no de la minoría. Y ya está, porque es mentira que se gobierna para todos. Se gobierna para todos en según qué conceptos. E impositivamente hay que gravar a quien tiene y quitarle impuestos a quien no llega a final de mes, a quien lo tiene chungo. Y favorecer a quien crea de verdad economía en este país. Porque, como usted sabe, la inmensa mayoría de las cargas fiscales y financieras de este país las sostienen las rentas del trabajo y los autónomos y las autónomas, y no las grandes empresas, señora Fernández, que luego pagan salarios indecentes, indignos, apestosos. Ya les digo que, según la agencia tributaria, en Zaragoza hay casi 200.000 declarantes con menos de 12.000 euros al año, o sea, salarios de 700, 800 y 900. Y eso no es decente. Su propuesta, además de chichipatas, creo que se dice, o sea, cutre, lo que viene a hacer es una contradicción con su discurso público y, sobre todo, con los años de mayoría absoluta de Rajoy, que no tocó la plusvalía y que no conviene tocarla en este ayuntamiento más hasta que el Congreso se aclare. Esto es lo que quería opinar y esto es lo que vamos a votar. Sugiero que votemos mesa uno por uno y por ordenanzas. Es decir, ordenanza fiscal número 1, creo que solo hay un voto particular, sí, que es el de Ciudadanos. Que habría que votar en primer lugar. ¿Perdón? Que habría que votar en primer lugar el voto particular. Sí, sí, correcto. Primero el voto particular y luego los dictámenes. El dictamen, sí, así es. Entonces... Sí. Pues votación sobre el voto particular de Ciudadanos en el punto 2.1. A favor. Tenemos claro, ¿no? El de los 3-4 años, sí. A favor del voto particular, 4. En contra. A ver, sería 9 más 6 más 2, 17. Abstenciones, 10. Bueno. No se incorpora y, por lo tanto, votación sobre la propuesta, sobre el dictamen que es del punto 2.1. A favor de la propuesta serían 9 más 6 más 4 más 2, 21. Señor Subías, perdóneme, es que oigo fatal. Soy yo. Ya. No, estábamos a la votación de la propuesta del punto 2.1. A favor han sido 21, abstenciones 10. Punto 2.2, ordenanza fiscal del IBI. Hay varios votos particulares. En primer lugar, un voto particular de Chunta Aragonesista. Votación sobre el voto particular de Chunta Aragonesista. A favor. 2 en contra. Serían 10 más 4 más 2, 16. Abstenciones, 9. Por lo tanto, no se incorpora. Hay después 3 votos particulares, uno que es el voto número 1 del PSOE, el número 2 de Ciudadanos y el número 1 del Grupo Popular, que coinciden en su planteamiento, que es sobre el umbral de valor catastral de los usos comercial y oficinas. Por lo tanto, es la misma petición, por lo tanto, votación conjunta de los 3 votos a favor serían 10 más
6 más 4 en contra, serían 9, 11. Por lo tanto, sí que se incorpora este voto particular. Después hay dos votos particulares, el número 2 del PSOE y el número 4 de Ciudadanos, que lo que proponen es la supresión del uso almacén y, por lo tanto, también votación conjunta a favor del voto particular. Serían 10 más 6 más 4, 20 en contra, serían 11. 9 más 2, 11. También, nosotros, perdón, secretario, como ha salido este voto particular y en coherencia y para que nos haga lo del Gobierno, que entonces perjudicaría, retiramos nuestro voto particular. se retira el número 2. Sí, el de los 16 millones, porque si no que sale el propone Gobierno. un umbral, se retira el voto particular número 2 del Grupo Popular. Por lo tanto, ahora procedería a la votación sobre el dictamen, una vez incorporados los votos particulares aprobados, a favor de la propuesta del IBI, del 2.2. Serían 9 más 6 más 4, serían 19. En contra, abstenciones, 12. Punto 2.3, que es la ordenanza fiscal número 6, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Hay varios votos particulares presentados. En primer lugar, un voto particular de Chunta Aragonesa. Perdón, señor Subías, allí estaban los escritos ya presentados, Sí. pero había un invoche del PSOE que creo que es exactamente lo mismo, señor Tríbez. Los he dicho en mi intervención. Eso es, señor Álvarez, eso es, están- exactamente. Quedan Sí, prácticamente entonces, igual los dos votos. Con los votos que da la propuesta de Echa y la del PSOE es la misma, en realidad. Vamos, Bueno, no sé. el voto particular número 2 de Chunta Aragonesista y los votos particulares número 4 y 5 del Grupo Socialista. El 3 también. El 3 no hemos rectificado, pero coincide con propuesta de Echa también. Por lo tanto, votación conjunta sobre estos votos particulares. A favor. Unanimidad. Hay un voto particular número 6 que no procede de votación porque ha sido informado desfavorablemente. Por lo tanto, una vez incorporado los votos particulares aprobados, votación sobre la propuesta a favor de la modificación de la ordenanza fiscal. Serían 9 más 6 más 4 más 2, 21 en contra, abstenciones 10. Votación del punto 2.4, ordenanza fiscal número 11, en la que hay un voto particular del Grupo Socialista. Por lo tanto, en primer lugar, votación del voto particular. A favor del voto particular estarían unanimidad. Por lo tanto, incorporación y votación sobre la propuesta, sobre el dictamen. A favor, 9 más 6 más 4 más 2, 21. En contra, abstenciones, 10. Punto 2.5, no hay votos particulares, por lo tanto, votación sobre la propuesta a favor, 21. Abstenciones, 10. Punto número 2.6, que es la ordenanza fiscal número 17.2, tratamiento de residuos. Hay un voto particular del Grupo Popular. Votos a favor del voto particular, 10. En contra, el resto, 21. Por lo tanto, nos incorpora votación sobre la propuesta a favor, 21. En contra, 10. Punto 2.7, que es la ordenanza fiscal número 19. No hay votos particulares. Votación sobre la propuesta a favor, 21. Abstenciones, 10. Punto 2.8, que es la ordenanza fiscal número 21. No hay votos particulares. Votación sobre la propuesta a favor, 21. Abstenciones, 10.
Punto 2.9 es la ordenanza fiscal número 25. Hay un voto particular del Grupo Popular. Votación sobre el voto particular. A favor del voto particular, 10. En contra, 21. No se incorpora. Por lo tanto, votación sobre la propuesta a favor, 21. En contra, 10. Y punto 2.10 es la ordenanza fiscal número 27. Hay un voto particular de Ciudadanos. Votación del voto particular a favor, unanimidad. Por lo tanto, se incorpora el voto particular y votación sobre la propuesta a favor, 21. En contra, ninguno. Abstenciones, 10. Ya está. Solo me gustaría decir, no sé si viene muy a cuento o no, pero para información general, que la propuesta esta de que casi todo el mundo ha votado a favor, a poder decirlo, no quería condicionar así los votos, sobre aquellas propuestas en la calle conveniadas con el ayuntamiento, que no paguen tasas, etcétera. Esa es una propuesta histórica tal cual que nos envió CEPIME. Digo, nuestros amiguetes y amigos, una propuesta de CEPIME, que es la que hemos traído tal cual fue presentada a nuestro grupo por esa organización. Gracias, porque a pesar de los matices, en algún caso para mí importantes, creo que lo que hemos aprobado hoy de modo bastante acordado es una buena ordenanza, que con acuerdo de presupuestos o con decreto, lo que hace es bajarle el IBI a la mayoría de la población de la ciudad. Y eso es bueno para la mayoría. Gracias.